se vayan a almorzar o a descansar. Bueno, vamos a ver el patrón pleural. ¿Por qué se forma el patrón pleural? Porque en la pleura, ustedes saben que tenemos alrededor del pulmón, tenemos la pleura parietal y la pleura visceral, que tienen una mínima cantidad de líquido laminar que no se visualiza normalmente, en condiciones normales. Cuando entre esas dos pleuras, la parietal o la visceral, se llenan, ya sea con líquido, que nos va a dar el derrame pleural. Si se llena con aire, nos va a dar el neumotórax. Y si se llena con los dos, el hidroneumotórax. Entonces, esa opacidad que vamos viendo, o esa radiolucidez, dependiendo si es aire o líquido, me va a dar el patrón pleural. ¿Cómo vemos el patrón pleural? Recuerden que acá había ángulos costodiafragmáticos que eran en punta, terminaban en punta. Entonces, siempre que ustedes evalúen una placa, deben ver si esto termina realmente en punta, termina así agudo. El derrame pleural va llenándose en esta zona y va a ir opacificando el ángulo costodiafragmático, miren, y va a ir subiendo a través de las pleuras, dándome una curva. Esto es agua, y el agua se ve radiolúcido, ¿no? Se ve radiopaco, se ve blanco. Un ratito, no sé si se ha saltado ya. Entonces, así se va a ver el derrame. Vamos aquí, mejor acá. ¿Ya? ¿Qué pasa en un derrame pleural? Recuerden que está ocupando un espacio, hay líquido. Por lo tanto, el líquido va a ir ascendiendo por las pleuras, por la pleura parietal y visceral, y está yéndose a la parte superior. Entonces me da el signo de que se obtura el ángulo costodiafragmático, se llena con líquido, se vuelve radiopaco y se borra el borde de la silueta cardíaca. Eso significa signo de la silueta positivo. Se borra también el borde del hemidiafragma, no se va a ver el hemidiafragma. Y la característica, eso deben tenerlo siempre en cuenta para sus placas cuando informen, es esta curva, esta concavidad que hace el líquido, hace una curva. Esta curva se llama el signo de la masa U. Para los que hablan francés, yo lo pronuncio pésimo, pero ya saben que es una curvita, esta curva que hace. Entonces, siempre que vean una curva, ahí hay un derrame. Una opacidad y una curva, hay un derrame. Es una curva, una concavidad. Bueno, aquí les han puesto, a ver, ¿quién me dice que este pertenece al patrón alveolar? Esta forma de patrón alveolar en alas de mariposa, ¿en qué era frecuente? ¿Se acuerdan? El edema agudo. Este es un paciente que ha hecho edema agudo de pulmón. Y acá está el ángulo costodiafragmático, aquí lo ven bien, y acá está helado. Claro, como les mencioné, las imágenes no son de lo mejor, pero por lo menos nos permite ver que aquí no se ve el ángulo costodiafragmático, se vela. Velar significa opacificar. Otro método diagnóstico es la ecografía. La ecografía nos va a permitir ver pequeñas cantidades de líquido. Y la placa radiográfica, para ver el líquido, debe tener más de 200 centímetros cúbicos. En cambio, en la ecografía vemos derrames mínimos de 5 centímetros cúbicos, podemos evaluar. Entonces, este líquido se encuentra aquí, en esta zona. Esto es el hígado, no sé por qué acá le han puesto P, este es el hígado, porque aquí están el colédoco y la vena porta, este es el hígado, esto es el líquido. Y estos son los pulmones. Entonces es líquido en la base del pulmón. En cuanto a los signos radiográficos, insisto, voy a parar un ratito porque está con intervalo.
acá también. Entonces, conforme va el derrame pleural va siendo de mayor volumen, ya en caso de un derrame pleural mediano, va dando los signos radiológicos, se van a ver más con mayor intensidad de lo que hemos visto anteriormente. Entonces, esto ya lo leen ustedes, se los explico acá. ¿Qué va a pasar? Igualito, obtura el ángulo costodiafragmático. Obtura el ángulo costodiafragmático, produce una opacidad homogénea. ¿Por qué? Por el agua que está entre las pleuras. Borra el borde del diafragma, signo de la silueta positivo, que el borde de la silueta cardíaca también se unen las dos opacidades y se ve una sola radioopacidad. Recuerden que esto está ocupando un espacio. Entonces, al ocupar un espacio, ¿qué cosa hace? Desplaza las estructuras. Es como que entra aquí el líquido y empuja al pulmón, lo está empujando hacia el lado contralateral. A mayor cantidad de derrame, más empuja las estructuras hacia el otro lado. ¿Qué cosa empuja? Va a empujar, ¿qué cosa va a desplazar? El mediastino, todas las estructuras que están en el mediastino, la silueta cardíaca, el diafragma lo aplana, el bronquio también lo eleva, ocupa un espacio. Entonces se necesita más espacio en ese tórax, por lo tanto los espacios intercostales se amplían. Siempre no se olviden, esta es la curva, una curva cóncava, que va subiendo por la parte de arriba, ascendiendo hacia arriba. Esta concavidad debe ser, siempre que encuentren una concavidad, ahí hay un derrame. En la tomografía, chicos, no estén hablando, en la tomografía, para poder evaluar el derrame, es mejor verlo con ventana paramediastino, como están viendo acá. Entonces, el paciente está en decúbito, este chavo, y el líquido se va a ir a la parte de atrás. Entonces, en la tomografía, que es un corte con ventana paramediastino, estoy viendo el líquido aquí en la región posterior. Y esto de aquí es parte de la pleura visceral, o sea, el líquido en las dos pleuras, una colección hipodensa. Entonces, ahora vamos a ver el derrame masivo. Hace lo mismo que los anteriores, pero en mayor grado. Esto ya lo leen porque es lo mismo que les he mencionado acá. Miren, opacifica completamente el hemidiafragma, donde está el derrame pleural masivo, perdón, el hemitórax, no el hemidiafragma. El hemitórax se opacifica completamente por la presencia de gran cantidad de líquido. Aquí ocupa un espacio. Entonces, ¿qué hace? Desplaza. La tráquea la desplaza. Miren cómo está, esta es la tráquea y está, en lugar de estar en el centro, está yendo hacia el lado contralateral. Por eso les digo siempre, la tráquea es importante para su diagnóstico, siempre vean la tráquea. ¿Qué más se va a empujar? El pulmón de acá lo va a colapsar. Va a ser un pequeño muñón acá que lo va a desplazar hacia el otro lado. La silueta cardíaca también lo desplaza hacia el lado contralateral. No se ve ni la silueta cardíaca ni el diafragma, lo que es el signo de la silueta positivo. O sea, desplaza hacia el lado contrario de donde está el... Como les mencionaba, en un carro están dos gorditos, dos personas. Se mete un gordito ahí en el centro y ¿qué va a hacer? Lo va a empujar hacia las puertas. Igualito pasa acá también, lo empuja. Es algo que está ocupando un espacio extra. En una ecografía, acá estoy viendo el hígado, este es el hígado, por debajo del hígado está el derrame pleural. Y esto de aquí es la pleura que está gruesa y acá está el pulmón. El pulmón al tener aire no es buen conductor de sonido, da una sombra, simplemente una sombra negra. Entonces los arcos costales dan la sombra blanca, esto que están viendo aquí, y la sombra negra es por el aire del pulmón. Esta región anecoica líquida, esto es un derrame pleural. En la tomografía, todo esto hipodenso es el líquido que está desplazando ese muñón que está colapsado,
condicionando una atelectasia. Ya no hay aire aquí, entonces el pulmón se hace un muñón y se atelectasia. Está desplazando, miren dónde está la silueta cardíaca, debería estar acá, está al otro lado. La tráquea, miren, debería estar aquí, donde está el punto rojo, está acá. Los bronquios también todo lo desplaza hacia el otro lado. Amplía los espacios intercostales. Acá está más amplio y acá prácticamente no lo hay. Ahora hemos visto el derrame. El derrame es líquido, opacidad agua es opaco, blanco. El neumotórax es también la presencia de aire dentro de las pleuras. ¿El aire cómo se ve? Radiolúcido. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Los mismos signos, pero en negrito, porque el aire nos va a dar radiolúcido. La única diferencia es que el aire no tiene tanta fuerza para empujar, empuja con menos fuerza. El derrame empuja más fuerte. Si ustedes inflan un globo soplando, no va a ser tan fuerte como lo que el informa quiera, ¿no es cierto? Igual pasa también. Entonces, aquí los signos secundarios son un poquito menos. Entonces, este neumotórax puede ser de diferentes causas, por traumatismos espontáneos, a veces por bulas que se rompen, o iatrogenia, a veces están haciendo una biopsia de pulmón, están colocando un catéter venoso central y se van y perforan la pleura, y la pleura, el aire entra a la parte de pleuras, de la pleura. Entonces, ¿cuáles son los signos que vamos a ver? Vamos a lo secundario, pasamos acá ya. Entonces, entra el aire entre las pleuras y ya no se va a ver radiolúcido. Perdón, ya no se va a ver radio opaco, sino se va a ver radiolúcido negrito. Todo esto es el aire, todo esto es el neumotórax. Esto por acá está la pleura parietal y esta es la pleura visceral que está, digamos, englobando al pulmón. Entonces, el pulmón lo colapsa. Hace una atelectasia del pulmón, se forma como un muñón pulmonar, ahí todo el pulmón se colapsa y desplaza las estructuras hacia el lado contralateral. Miren, aquí el corazón está más lateralizado hacia la derecha. Miren dónde está la tráquea, acá. O sea, hace lo mismo que el derrame, pero en negro. Aplana el diafragma. Entonces, el diafragma está aplanado. Si ustedes se fijan, aquí no hay signo de la silueta positivo porque no es blanco, es negrito lo que estamos viendo. Y una característica de esto es que las ramas de la arteria pulmonar, que eran las que se veían acá, no lo vamos a ver. No hay ramas de la arteria pulmonar, no tiene trama broncovascular, o sea, no se ven las ramas de la arteria pulmonar ni bronco, o sea, no tiene nada, es aire puro. A mayor aire, más tensión causa más signos. A menor aire, menos. Entonces, acá el neumotórax tiene un pulmón en el lado izquierdo. Este es el pulmón, tiene un neumotórax total. Todo esto es aire dentro de las pleuras, sin trama vascular. O sea, no hay ramas de la arteria pulmonar, no hay intersticios, puro aire, negrito, negrito. La pleura visceral está acá, rodeando el muñón pulmonar. El pulmón se ha atelectasiado, se ha colapsado y ha formado como un muñón. Como ocupa un espacio, al igual que el diafragma, al igual que el derrame pleural, se ve el descenso del diafragma. Igual pasa también en el derrame pleural. La diferencia es que, como es blanco, el líquido tapa, ¿no? Pero igualito también se desciende. Desplaza. Miren cómo se está ahí. ¿Dónde está la tráquea? No está en el centro, está en el lado derecho. La silueta cardíaca también está en el lado derecho. Miren, acá está el bronquio izquierdo, que es esto radiolúcido, y este es el bronquio derecho. Miren, está desplazado a la izquierda. La silueta cardíaca también está desplazada. Y esto ocupa espacio, por lo tanto, los semidiafragmas, los espacios intercostales aumentan. O sea, se ocupa espacio, se amplía más. Ahora, el hidroneumotórax es aire y líquido. Me va a dar los mismos signos, pero parte negro, parte blanco. O sea, parte radiolúcido y parte radiopaco. Entonces, la parte que se encuentra digamos, en el aire,
donde está el neumotórax es radiolúcido, esto, toda esta zona. Y la parte donde se encuentra el líquido, esto es radiopaco. El hidroneumotórax tiene una característica, que el agua no me da esa curva que me daba el derrame, sino acá es completamente recto, lo que se llama un nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo porque acá hay aire y abajo está el líquido. Hace los mismos signos que hacía el derrame, desplaza las estructuras. Acá está la silueta, este es el muñón del pulmón, aquí no tiene trama vascular. La trama vascular, trama broncovascular significa la trama intersticial y la trama de las ramas de la arteria pulmonar. Estos neumotórax son grandes, entonces se ven fácil, pero cuando hay neumotórax laminares a veces ustedes van a tener problemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Siempre comparen. Si ustedes comparan, van a encontrar la patología. Si no comparan, se les va a escapar. Entonces, siempre comparen, vayan viendo si es igualito uno al otro, y ahí es donde encuentran la diferencia. Entonces, vamos a ver ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Entonces, vamos al patrón vascular. Recuerdan que cuando vimos la primera clase de tórax normal dijimos que acá en los cilios se encuentran las ramas de la arteria pulmonar, se encuentran venas, se encuentran linfáticos y bronquios. Entonces, estas ramas de la arteria pulmonar, que son las que se ven, tienen una característica cuando son normales. Un tercio de las ramas se van hacia arriba. O sea, las ramas de la arteria pulmonar superiores se van hacia arriba y las inferiores van hacia abajo, pero arriba solamente del total de todas, un tercio va hacia arriba y 2 tercios van hacia abajo. Y esta distribución lo tienen también el bronquio, lo tienen las venas, todo. O sea, arriba es un tercio y abajo son 2 tercios, o sea, se ve así, ramas hacia abajo. Eso es lo normal. Hay patologías que, sobre todo las de tipo cardíacas, pulmonares también, pero son más las cardíacas que alteran esta vascularización. Entonces, cuando ustedes evalúan una placa, deben ver las ramas de la arteria pulmonar, que vean más prominentes abajo que hacia arriba. Entonces, la alteración de esa distribución es la que me va a dar el patrón vascular. ¿Cuáles son esas alteraciones? Son el aumento o disminución del diámetro de sus vasos, cambios bruscos en el diámetro de las arterias pulmonares, redistribución vascular intrapulmonar. Entonces vamos que se redistribuya, que se invierta esa proporción en un tercio arriba y 2 tercios abajo. Vamos a ver alguna de ellas. Entonces, estos son los patrones que se van a ver ahora. Entonces, ¿qué es el patrón de plétora? ¿Qué significa plétora? ¿Qué significa? Primero, ¿en qué patología se da? En las comunicaciones intraauriculares, interventriculares, en la persistencia del conducto arterioso y en la fístula aortopulmonar. Entonces, cuando hay una mezcla de sangre, se observa cuando existe shunt de izquierda a derecha. ¿Cómo se ve? Este dibujito les he puesto yo para poderles explicar. Entonces, normalmente, como les he mencionado, acá va un tercio y acá van 2 tercios. Acá son las ramas que van hacia arriba, son más delgaditas que las de abajo, en condiciones normales. ¿Qué pasa en una plétora? La rama de la arteria pulmonar, en mayor número van hacia arriba y se hacen más anchas. O sea, hay una redistribución de la vasculatura del pulmón. Y compromete a todos digamos, a todas las ramas, tanto la parte proximal como las ramas distales, todas ellas se invierte el flujo. A nivel de los cilios, se hacen prominentes los cilios, miren. Entonces van a ver como si fuera clarito, se van a dar cuenta ustedes cuando hay un incremento de la prominencia de estos cilios.
aumenta el diámetro. Y acá el arco medio, que es donde se ubica la arteria pulmonar, el trombo de la arteria pulmonar se hace prominente. Y esto se acompaña con patología de tipo cardíaca. La rama este es el tronco de la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar viene así y se distribuye en su rama derecha e izquierda. Este es el tronco de la arteria pulmonar que está en el lado izquierdo, y de ahí vienen sus ramas, que son como patitas, se viene hacia la derecha y esto hacia la izquierda. Todo esto se produce como una hipertensión pulmonar, y aquí esto se hace prominente, se hacen más gruesas, y hay un aumento de la vascularización, igualándose tanto el flujo hacia arriba como el flujo hacia abajo. Entonces vamos a ver mucho flujo, mucha rama en igual distribución arriba y abajo. Entonces, esto es lo que es la plétora pulmonar. Miren, esta es la imagen que les han puesto y que les va a venir en su examen. Así que aprendan, se les está bien siempre. Ya les he explicado más o menos en un anterior y acá. Miren, cómo las ramas de la arteria pulmonar se hacen más, el flujo se va hacia arriba. Entonces, hay igual flujo arriba y abajo. Y aquí en los cilios se hace, o sea, acá, antes de eso, aquí hay una prominencia del arco izquierdo que es el tronco de la arteria pulmonar, y está dilatado desde los vasos proximales, o sea, de las ramas de la arteria pulmonar proximal hasta las distales. Aumentan, hay mayor cantidad de sangre, pues se llama plétora. Hay mucha sangre que pasa, que bombea hacia los pulmones. Esto es un corte de una resonancia magnética sin sustancia de contracción. ¿Y acá qué podemos rescatar? Esto es el corazón. Los ventrículos se encuentran acá adelante y las aurículas acá atrás. Entonces, esta es una comunicación interauricular. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, y acá está comunicado ambas, hay una abertura. Entonces, los shundes son de izquierda a derecha, es por eso que hay un incremento de la vascularización. Esta es una resonancia magnética sin contraste, en corte axial. Otro viene a ser la hipertensión, ya solamente la hipertensión arterial, nada más que la arterial. ¿En qué caso se va a producir esto? En embolismo pulmonar múltiple, en efrisemas, en pacientes con efrisemas se produce esto, y en pacientes que hacen espasmos funcionales arteriales periféricos. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Acá también vamos a ver que hay un aumento, la sangre se queda dentro de las arterias, y miren cómo se dilatan, se vuelven más anchas desde el inicio hasta el final. Habiendo la parte distal, la parte más, digamos, las capas, los vasos arteriales que están más a la periférica, hacia el borde, estos vasos desaparecen. Hay un espasmo de los vasos arteriales periféricos y acá ya no se ve irrigación. Ahora dirán esto, ¿cómo voy a ver yo esto en la tomografía? En la tomografía normal de tórax. Generalmente esto se ve en el angiotén. En el angiotén de tórax. No lo vamos a ver en una tomografía convencional con contrastes, sino en el angiotén de tórax vamos a ver todos estos cambios. Entonces hay espasmo de los vasos periféricos. De pronto, miren, acá está grueso, y fíjense acá, de pronto desaparecen sus ramas, hay un cambio brusco del diámetro arterial, y hay una hipertransparencia periférica, porque acá no llega sangre. Y como siempre, en toda hipertensión arterial pulmonar hay incremento de volumen del tronco de la arteria pulmonar. Este es el que tienen
en su clase es lo mismo. Acá hay aumento de los vasos, miren los vasos pulmonares como están aumentados tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, los cilios prominentes, la prominencia del tronco de la arteria pulmonar. Y acá al final no se ve, no se observa vasos arteriales. Acá este es el tronco de la arteria pulmonar, esa prominencia que se ve en el lado izquierdo es el tronco de la arteria pulmonar, que generalmente este tronco mide 3 centímetros, en esta resonancia debe estar midiendo unos 5 más o menos, que me está indicando una dilatación de la arteria pulmonar. Acá no se ven vasos periféricos, hay espasmo de arterial periférico. Y hay una dilatación de las arterias pulmonares. Aquí la arteria pulmonar derecha y la izquierda también se encuentran dilatadas. Ahora, la hipertensión venosa se puede producir en estenosis mitral, fallo ventricular izquierdo agudo por un infarto o una insuficiencia ventricular. ¿Qué significa una hipertensión venosa? Que las venas pulmonares no pueden drenar en la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué me va a producir esto? También igualito, todas estas patologías de hipertensión pulmonar, de plétora pulmonar, todas ellas hacen que el flujo se altere, o aumenta o se invierte, ¿no? Se va más hacia arriba que hacia abajo, todos ellos. Entonces, hay una redistribución arterial intrapulmonar, significa que más se va hacia arriba que hacia abajo. Recuerdan que cuando sucedía esto, cuando había una falla cardíaca, decíamos que se invierte el flujo de la arteria pulmonar y empieza a haber un edema anevial del intersticio. Entonces, eso por eso dicen signos de patrón intersticial. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las famosas líneas de Kerley, la A, la B, la C, que en la radiografía me van a hacer ver como si fueran unas bases así medias opacas por el mismo patrón intersticial. Entonces, antes cuando recién tenía la radiografía, recién estaba, o sea, era el único método, mejor dicho, era el único método para evaluar pulmones. A esto, como no se sabía qué cosa era lo que pacificaba realmente, se le decía bases sucias, así se informaba, bases sucias. Pero es un término antiguo, como bases sucias. ¿Qué significa? Que el intersticio de esta zona está engrosándose por edema. Si no avanzando la enfermedad, ya empieza a haber pequeños derrames, sobre todo en el lado derecho. No se olviden, derrame pleural de tipo cardiogénico es en el lado derecho. Y si sigue aumentando la presión porque el paciente se empieza a congestionar más, va a haber un edema agudo del pulmón, las famosas alas de mariposa. Acá la línea de Kerley B y acá línea de Kerley A, que se van hacia arriba, por eso se llama A. Ahora van a tener ustedes algunas placas que van a visualizar donde no van a encontrar, no se va a visualizar las ramas de la arteria pulmonar. Se van a ver unos pulmones completamente radiolúcidos sin ramas de la arteria pulmonar. Eso se llama oligoemia pulmonar, así poca vascularización en los pulmones. Estas son las patologías que me pueden dar esta oligoemia pulmonar. Y es lo que ven acá, miren, prácticamente no se ven las ramas de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque se ha reducido el diámetro, hay poca sangre y por lo tanto se reduce el diámetro de las arterias pulmonares. En algunos casos se puede ver un aumento acá de los vasos a nivel de los cilios, pero en su mayoría de veces no ven, miren, parecería que fueran dos neumotórax, ¿no? Hay una hipertransparencia de los campos pulmonares. Entonces esto generalmente se asocia con pacientes que tienen patología cardíaca. En un niñito, una oligoemia, miren, pulmonar, no hay vasos. Cuando no hay vasos se llama oligoemia. Disminución de la vascularización y los pulmones se ven más radiolúcidos. ¿Por qué? Porque hay una disminución del diámetro de los vasos.
Bueno, esta es una patología y esta es una tomografía con contraste en un corte axial, donde el paciente tiene una comunicación interventricular que le está causando una oligoemia. Y si ustedes ven, casi no hay ramas acá de la arteria pulmonar. En este caso está cabalgando, la aorta está cabalgando sobre el septo interventricular acá. Si ustedes no lo entienden, no se preocupen. No es fácil entender resonancia magnética sin haber visto antes otras placas. Cuando vean ya la parte de cardiología, ahí recién van a entender un poco más esta imagen. Esta y la anterior resonancia magnética. En la oligoemia también condicionado, miren, se ve, ¿se acuerdan el tronco de la arteria pulmonar que se hacía prominente acá y que normalmente medía hasta 3 centímetros? Miren aquí el grosor de la arteria pulmonar. Acá debe estar midiendo más o menos un centímetro, está delgadito, pues dice hipoplasia de la arteria pulmonar, que es otra de las causas de oligoemia pulmonar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ya lo más feo pasó. Esa parte vascular quiero que lleven siempre, o sea, de todo lo que ustedes han visto, de toda la oligoemia, hipertensión arterial venosa, todo el pétora, lleven de conclusión. Son pacientes generalmente con cardiopatías de fondo. Entonces, siempre que tengan una cardiopatía, siempre que ustedes tengan un paciente con cardiopatía, siempre véanle las ramas de la arteria pulmonar. Siempre. 1/3 hacia arriba, 2/3 hacia abajo. Eso es lo normal. Si ustedes ven que están iguales arriba, iguales abajo, algo está pasando ahí. Eso no es normal. Si ustedes ven que arriba hay más que abajo, ahí no es normal. Ahí hay una patología de tipo cardíaca que está ya afectando la circulación pulmonar, lo que se llama cor pulmonar. Entonces siempre visualicen eso. Llévense de enseñanza eso, los vasos pulmonares son 2/3 hacia abajo y 1 hacia arriba. Lo demás se van a olvidar en el camino. Lo que les digo tienen que acordarse porque es para su vida de médicos. Ya, entonces acá vamos a ver la diferencia entre un nódulo y una masa. Muchas veces ustedes les van a encontrar una radiografía de descarte, sobre todo los que se vayan a trabajar a clínicas, ahí donde se ve poco paciente, los chequeos, los que van a ir a hacer médicos ocupacionales, donde hacen mucho chequeo. En algún chequeo van a encontrar un nódulo. Entonces, ese nódulo hay que determinar primero si es un nódulo o es una masa. Y segundo, sus características para determinar si es benigno o maligno. Eso es lo más importante que deben ustedes llevarse de esta clase. Entonces, si ustedes ven una masa que puede ser circular, puede ser un poco bollera, única o múltiple, tienen que ver si tiene más de 3 acá es centímetros, acá está bien, está en milímetros, 30 milímetros o 3 centímetros, que es lo mismo. Tenemos que decirle nódulo. Nódulo benigno, nódulo maligno, pero nódulo. Más de 3 centímetros, masa. Hay que tener también en cuenta que a mayor tamaño de la masa, mayor posibilidad que sea maligna. Y considerar también la edad. Se dice que cuando el paciente tiene más de 40 años y aparece un nódulo, hay que considerarlo como maligno. Y si más aún si tiene antecedente de tabaquismo. Entonces podemos encontrar uno solo o múltiples, y cuando encontramos múltiples, lo más frecuente son las metástasis, seguido por los quistes hidatíricos. Entonces, cuando vemos una masa, tenemos que, cuando es una sola, se le llama nódulo pulmonar solitario o masa pulmonar solitaria. Entonces, hay características de las masas o nódulos para saber si es benigno o es maligno. Entonces, tenemos que ver la localización, borde, tamaño, la estructura interna de que está formado, si se cavita, el tiempo de duplicación y las lesiones. Vamos a ver rapidito para que no se me canse, ¿ya? Entonces, ¿cómo es un nódulo benigno? ¿Qué
¿Cuál es la característica del nódulo benigno? Esto lo leen ustedes y vamos al siguiente, ¿ya? El nódulo benigno es una masa o un nódulo que tiene bordes regulares. Esto va para todo el cuerpo. En todo lado donde ustedes vean bordes regulares, piensen que es una masa benigna. Y eso les va a servir para todo su curso todo su ciclo de médicos, todo el curso de médicos, toda la carrera, van a ver eso. En ecografía, en tomografía, en el abdomen, donde encuentren bordes regulares, generalmente son benignos. Otra característica de benignidad es que sean homogéneos. Generalmente los nódulos benignos son homogéneos. Los heterogéneos tienen más tendencia a ser malignos. Otra es que los nódulos benignos no se cavitan, no hay cavitaciones, o sea, es de un mismo todo, no tenemos aire ni líquido en su interior. Esa es otra característica del nódulo benigno. Tiene un crecimiento lento, entonces puede tener también calcificaciones. Si tiene calcificaciones, generalmente si están en el centro, tienen mayor predisposición a que sea benigno. Si están en la periferia, mayor predisposición a que sea maligno. Hay un nódulo que es frecuente en el pulmón, es prácticamente el segundo o el tercero en lugar en los benignos, que viene a ser el amartoma, que tiene dentro de su componente, tiene grasa, tiene hueso, tiene tejido sólido. Entonces, los nódulos que ustedes vean con grasa son amartomas. Esa es una característica. Y acá lo tienen. Y son de diferentes, digamos, densidades. Ahora vamos a ver este, por ejemplo, es un nódulo de bordes regulares, una masa homogénea, que es un adenoma. Acá tenemos un amartoma, también llamado angiomiolipoma. El amartoma es un tumor, si bien es de bordes regulares, tiene la característica que es heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene áreas, como les dije, grasas, que me va a dar radiolucidez, y tiene calcificaciones que me va a dar radiopacidad. Así que estas calcificaciones son dientes. Estos son lo mismo que les he mencionado, de bordes regulares, pequeños, homogéneos, ¿no? Perdón, en este caso heterogéneos porque tienen calcificaciones. O sea, la ventaja que ustedes tienen ahora es que este nódulo le mandan su tomografía, y en la tomografía se puede medir, no es que se puede, se mide densidad, y si tiene grasa es un amartoma. Acá tenemos un nódulo, miren, este es un amartoma, es un nódulo de bordes regulares, heterogéneo, tiene parte de hipodenso, esto más negrito, esto es grasa, y luego más hiperdenso son calcificaciones. Los tumores benignos, todos en general, cuando uno les aplica contraste, el tumor benigno no capta contraste, y si lo capta muy poquito, o sea, capta menos de 15 unidades Hz. Si tenía 20 cuando no tenía contraste, yo lo medí, y cuando le aplico contraste tiene 30, o sea, ha aumentado solamente 10 unidades Hz. ¿Qué significa 20? Si aumenta más de 15, si aumenta 50, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que hay mucha vascularización y es maligno. En cambio, el nódulo maligno, vamos a ponerlo acá, es un nódulo, este es un carcinoma, miren, es un nódulo de bordes irregulares, heterogéneo, de bordes espiculados. ¿Y qué cosa hace este nódulo? Este nódulo trata de invadir las estructuras adyacentes, y lo primero que encuentra es la pleura. Deje como una pequeña telaraña hacia la pleura, dándome lo que es una cola pleural. O sea, eso es característico. No se calcifica, y si lo hace, generalmente es en la periferia. Se cavitan estos nódulos malignos. Ya.
Ya después ustedes lo leen la teoría. Miren, esta es una tomografía del pulmón derecho hecho con ventana para evaluar el pulmón. Entonces, aquí vamos a ver que es una masa, miren, masa sólida, de bordes irregulares, así, espiculados, estrellados. ¿Se acuerdan? El osteosarcoma, que también tenía estas espículas. Acá también el cáncer de pulmón también tiene estas espículas. Todos los tumores malignos son así, medio espiculados, medio como arañas. Estos generalmente tienen una cola pleural. Esta es la cola pleural, miren, una línea que va haciendo a la pleura aquí para invadir la pleura. Y generalmente no tienen lesiones alrededor, o sea, no comprometen, no hacen un proceso inflamatorio muy evidente alrededor. Eso se llama, no se evidencian lesiones satélites en la periferia. Miren la forma de arañita que tiene. Esta es la misma forma que tiene el cáncer en una mamografía, igualito lo ven así como una araña. Fíjense, otro carcinoma broncogénico, esto es también en el pulmón derecho, miren el borde irregular. Y esta es la cola pleural. Algunos carcinomas tienen broncograma aéreo. ¿Qué quiere decir? Que todavía algunos bronquios permanecen con aire. Si de acá a 3 meses le vuelvo a tomar, ya los bronquios también ya se tomaron, digamos, ya se infiltraron, ¿no? Generalmente no hay broncograma aéreo, pero algunos sí pueden tener. Entonces es una masa de bordes irregulares. Y este es el PET-CT para poder evaluar cáncer. No se olviden que el cáncer tiene mucha avidez por la glucosa. Entonces el PET-CT se basa en darle un radiotrazador marcado con 18F, que es la desoxiglucosa marcada con este trazador, y los tumores malignos lo captan. Todo lo que es maligno capta mucho la glucosa. Entonces, esta parte donde ustedes están viendo, este es el tumor, el cáncer, y esta zona que está hipercaptando es la invasión del cáncer a la circuita cardíaca del corazón. Cuando hay nódulos múltiples, esta es la imagen que yo les he colocado. La presencia de nódulos múltiples, generalmente lo más frecuente, como les he mencionado, son las metástasis. Entonces, esto puede comprometer un pulmón, puede comprometer los dos, son bordes, generalmente son tumores de bordes bien definidos, de diferentes tamaños, que están localizados en los dos pulmones, con preferencia en la periferia de las bases. Pueden cavitarse, pueden calcificarse dependiendo de la estirpe que vengan, ¿no? de dónde nazcan esos tumores. Esta es la que tienen de su clase. No se ve muy clarito, pero bueno. Entonces, aquí vemos un nódulo, acá vemos otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí tienen como suelta de globos, esto de acá. Y en la tomografía, esta es una tomografía con un corte coronal, con ventana para evaluar evaluar pulmón. Acá veo un nódulo, acá veo otro, aquí veo otro, acá hay uno más chiquitito. Entonces, esos cuando son nódulos múltiples, lo más frecuente es una metástasis. No se olviden que en estos pacientes, el paciente está comprometido, ya empieza a tener disnea, dolor, ya baja de peso y tiene un antecedente de algún cáncer, ¿no? Por último, el patrón destructivo. ¿Por qué se produce el patrón destructivo? Por la ruptura, ya sea del parénquima pulmonar. A veces el parénquima se necrosa, por ejemplo en el micobacterio hay una necrosis del parénquima. Esa necrosis, el contenido de la necrosis es expulsada con la tos y queda esa cavidad. Otras veces esto se puede romper el intersticio, por ejemplo acá están viendo la cavidad, puede romperse el intersticio y formarse lo que son las bulas. A veces en enfermedades de tipo infeccioso, por ejemplo las neumonías o los abscesos, también destruyen el
parénquima pulmonar. Aquí las principales digamos, etiologías que pueden producir destrucción del pulmón. Entonces vamos a ver la caverna tuberculosa. ¿Cuál es la característica de una caverna tuberculosa? No sé si por acá hay una mejor. Aquí. Lo vamos a poner acá. Sí, vamos a ponerlo aquí y ya les explico lo anterior. ¿Qué es una caverna? Hay una destrucción del tejido pulmonar, en este caso por el micobacterio, y hay necrosis, y la necrosis es expulsada a través de la tos por el bronquio. Entonces el tejido, digamos la persona, el cuerpo trata de cicatrizar y va a formar una pared alrededor, un borde alrededor del tejido cicatrizal. Entonces la caverna tiene la característica que tiene una pared. A veces en su mayoría son finas, otras veces tiene pared gruesa, pero tiene pared. Esta caverna puede complicarse con abscesos o puede complicarse con la presencia de ¿cómo se llama? Micetoma, hongos. El cáncer del pulmón también me va a producir destrucción del parénquima pulmonar. El cáncer se necrosa. Entonces, al necrosarse el cáncer, esto se cavita. Y esa cavitación produce una caverna. Antes de eso, vamos a poner aquí, porque estas son el que ha puesto el doctor Araujo y les va a venir de repente Este es un paciente con tuberculosis y estas son las cavernas. Todo esto es una caverna. Aquí, por ejemplo, se ha comprometido, tiene líquido. Esta es otra caverna y acá hay otra caverna. O sea, una lesión cavitaria, una lesión aérea con pared gruesa en el pulmón. ¿Qué significa lesión satélite? Que como esto tiene tuberculosis, el resto del parénquima que está alrededor está comprometido y este es su patrón alveolar, ¿no es cierto? Ya falta poquito, ya faltan unas patitas. Entonces, estas son las lesiones satélites, que significa patrón. Este es más o menos el vidrio deslustrado, ¿no es cierto? Acá hay un poquito de fibrosis. En el patrón destructivo, ya, este es el que tienen en su clase teórica, y esta les va a venir. Aquí, todo esto era una masa. Todo esto es un cáncer de pulmón, una masa sólida de bordes irregulares que se cavitó. Entonces la caverna tiene la característica que puede necrosarse. Todos los cánceres se necrosan, todos. Entonces este es un cáncer que se ha necrosado. Entonces al haber esta necrosis hay líquido acá abajo, se forma un nivel hidroaéreo y este tiene una pared gruesa. Entonces acá en este líquido lamentablemente no hay tumor maligno, simplemente es líquido. El tumor maligno está acá al costado. El absceso. En el absceso son pacientes que están con un cuadro clínico de fiebre, ¿no? Fiebre, sobre todo los abscesos son fiebres en pico, que más suben en las noches. Entonces, el absceso es una infección del pulmón. ¿Qué me va a dar? El absceso es un patrón alveolar, porque se infecta el pulmón. El pulmón se llena con pus, el alveolo se llena con pus y me da una zona de patrón alveolar, que es lo que están viendo acá. Pero todos los abscesos revientan, todos los abscesos tienen necrosis. Entonces, esto es la cavidad que se forma, la destrucción del pulmón por la presencia de necrosis. Entonces, tengo aquí un absceso, es como si fuera es la apariencia de una masa, pero en realidad es un líquido denso con cavitación, lo que están viendo aquí. Esta es una tomografía axial con ventana para evaluar el pulmón. Como en la radiografía, el paciente se pone de pie, aquí se ve el absceso y el líquido se encuentra en la parte de abajo y arriba hay lo que se llama nivel hidroaéreo.
y el borde del absceso es irregular. ¿Por qué? Porque es tejido inflamado y alrededor hay mayor cantidad de tejido inflamado. Otro es el quiste hidatídico complicado. Esto les voy a explicar, miren, acá para que vean esta imagen. Faltan tres diapositivas. Un quiste hidatídico complicado lo voy a encontrar como una masa o lo voy a encontrar como un nodo. Entonces, acá están viendo un quiste hidatídico, miren, una masa de bordes regulares. Entonces se ve así. Esto es como si, imagínense el huevo. Esto es un huevo que tiene por dentro una membrana. Esa membrana blanquita, que cuando se pela se queda a veces pegadita, esa es la membrana prolígera, algo así semejante. Entonces esa membrana prolígera está en la pared del huevo, en la cáscara. ¿Qué es lo que pasa acá? Está en la cáscara. Este quiste crece a razón de 1 centímetro por año. 1 centímetro cada año va creciendo. Llega un momento que choca con el bronquio y con el bronquiolo, con los bronquiolos más pequeños, y en un momento, como son tan chiquititos y sigue creciendo, rompe la membranita, rompe la pared externa y entra aire dentro del quiste. Entonces, ¿qué hace? La membranita que estaba acá arriba, el aire, se rompe acá un pedacito. Pongamos que se rompió, entró el aire, y el aire, todo esto es radio opaco, y el aire me da como una media luna acá arriba de aire, así, como un menisco, el signo del pellizco, como si hubiera pellizcado aquí, un pedacito lo hubiera jalado hacia abajo. Es el signo del menisco, yo le digo el signo del pellizco para que se pueda. Entonces miren, esta es la imagen del quiste sin complicar, y acá arriba ven un poquito de aire. Sigue entrando el aire y esta membrana ya cae hacia abajo y me da esta forma. El signo del camalote, que es lo que ven acá. El quiste es todo esto y la membrana ha caído de acá y se está flotando. Entonces, esto también pertenece al patrón destructivo porque destruye el parénquima pulmonar. Entonces, este es un quiste hidatídico no complicado, pues se ve una masa radiopaca, homogénea o ovoidea, una masa circular, y esto es el signo del camarote. Este también les va a venir, miren, esto es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Y este es el camalote. El signo del camalote, que significa quiste hidatídico complicado, roto, pero roto y entró aire. El enfisema es el atrapamiento de aire pulmonar dentro de los alvéolos, que están en la parte distal de los bronquiolos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver hay aire ya no en las pleuras, sino dentro del alvéolo. El alvéolo, el bronquiolos hacen espasmo y el aire no puede salir. Entonces se dilata, ese alvéolo se dilata, se vuelve más grande y retiene el aire ahí. Entonces, esa dilatación de los alvéolos me produce una hipertransparencia de los pulmones, el aire retenido ahí. Hay mucho aire, no se puede expulsar. Los asmáticos, por ejemplo, hacen esto, tienen mucho aire. Entonces, los alvéolos están grandes, se ve una hipertransparencia, y al ocupar espacio aplana los diafragmas. Las costillas se vuelven más horizontales, el corazón se hace más flaquito porque hay mucho aire en los alvéolos y aumentan los espacios intercostales. Y cuando hay este enfisema, el corazón sufre y empieza a alterar las ramas de la arteria pulmonar y empieza a producirse una hipertensión arterial que altera el flujo. Miren, el flujo pulmonar está igual arriba que abajo. Lo mismo, y este tórax es, bueno,
Este es un tórax en lateral. Entonces es un tórax en tonel. ¿Por qué le llaman tórax en tonel? Porque es un tórax bien ancho por la enfisema. Un paciente flaquito, pero un tórax ancho. Y este es ancho por delante y ancho por atrás. Entonces es un tórax como una botella, o sea, algo así. Eso se llama tórax en tonel. Entonces, ¿qué cosa sucede? Igual, lo mismo que estamos viendo. Hay un aumento del diámetro, como les he mencionado, un aumento de el aire dentro y los diafragmas se aplanan por la cantidad de aire que existe y el corazón se va haciendo más chiquito, más largo porque se comprime con el aire dentro de los alveolos, no fuera. En la tomografía, ¿cómo lo voy a ver? Igualito, lo mismo, hay el atrapamiento de aire, el pulmón se vuelve más hipodenso, y hay una disminución del espesor de la pared del ombligo pulmonar secundario. Recuerden, el alvéolo se hace más grande y comprime ahí el intersticio. Hay pocas arterias por la cantidad de aire, se ven pocas arterias pulmonares. Y generalmente se acompañan con fibrosis, ¿no? Generalmente los enfisemas no vienen solos, vienen con una fibrosis pulmonar. La bronquiectasia son dilataciones de los bronquios que pueden ser, estos son los bronquios normales, una bronquiectasia cilíndrica, una bronquiectasia quística, una bronquiectasia varicosa. Acá les coloqué esto para que entiendan. Las causas las tienen acá, generalmente son secuela de procesos crónicos. ¿Cómo vamos a ver la bronquiectasia? Ahora sí que ya estas sí se van las últimas. Entonces, la bronquiectasia en la radiografía es bien difícil de ver. Entonces, cuando ya está en un grado más o menos moderado a un poquito severo, voy a ver, recuerden, las bronquiectasias, los bronquios no se veían. Entonces, ¿qué pasa en una bronquiectasia? Se dilata, pero no solamente se dilata, sino se engruesa la pared. Entonces, al engrosarse la pared ya voy a poder ver la pared del bronquio. Entonces voy a ver dos líneas radiopacas y en el centro una cantidad de aire, así como el broncograma medio, muy parecido, que es lo que estoy viendo aquí, miren. Pero ya es un grado avanzado. Esto es las bronquiectasias, la dilatación. Son imágenes que le llaman imágenes lineales, radiopacas, como si fueran vías de ferrocarril. Entonces fíjense acá, esta es la bronquiectasia que está dilatada, esta es una cilíndrica y esta es una bronquiectasia de tipo quística. Y esto generalmente, estas bronquiectasias de tipo quística se acompañan con el panal de abeja. O sea, ya hacen un estadio terminal de una fibrosis. Y esta es la última. Entonces acá se supone que se ve. Entonces acá se ve una línea radiolúcida y acá, miren, acá la línea radiopaca. Es bien difícil, chicos, en la radiografía es bien difícil poder evaluar. Como médicos generales va a ser difícil que lo vean, no a no ser que estén siempre. Pero cuando sospechen bronquiectasias, mejor mándele una tomografía, porque en la radiografía tiene que ser una bronquiectasia bien, digamos, bien grande para que ustedes lo puedan visualizar. Inclusive para nosotros los radiólogos es difícil de verlo. Entonces la tomografía es el mejor examen para poder visualizar las bronquiectasias. Entonces creo que esa es la última. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que no se veía los bronquios en la tomografía? Cuando se gruesa la pared se ve esta forma, la pared, este es un corte transverso y este es como el signo del anillo en sello, y significa que está el bronquio dilatado, y al costadito tiene su arteria que está un poquito comprimida porque como van juntas la arteria con el bronquio, comprime un poquito la dilatación del bronquio. Eso es lo que dice ahí. Listo, chicos, díganme, gracias. Díganme, ¿hay alguna pregunta?